¿Qué va a quedar para la historia de este gobierno? ¿Cómo se proyectan los gobiernos? Se proyectan los gobiernos cuando son capaces de entregarle el poder a una coalición, a un candidato de su propia coalición, o se proyectan cuando los historiadores en 50, en 20, en 30 o en 100 años más escriban la historia. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Nos acompaña Hugo Herrera, autor de La derecha en la crisis del Bicentenario, entre otros libros. Él es un académico de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Hugo, al programa. Me acompaña también Nicolás Vergara. Muy buenas tardes, hola, señores. Héctor. Hola, Hugo. Y muy buenas tardes. Bueno, está muy en discusión el tema del legado. El tema del legado porque habiendo constancia ya en las percepciones públicas, en las encuestas y en todos lados, la verdad, de que el gobierno no le va a poder entregar el poder a un candidato de su propia coalición. Desde luego la disputa por el legado se traslada a otras canchas que son más inasibles, canchas pero que igual califican en la discusión pública. Sí. ¿Cuál es tu percepción de estos temas, Hugo? Yo creo que hay una especie de animismo o algo parecido a la idea de insuflarle vida a algo que está muerto detrás de la noción del legado. Y creo que aquí quizás convenga hacer una consideración más general. Si por mucho tiempo se ha dicho que el gobierno de Bachelet tenía un programa, tenía una interpretación de la realidad, pero fallaba en la implementación, en la gestión, además de la conducción política, y por otra parte se decía de la centroderecha que tenía muchas fortalezas en la gestión y capacidades en el área económica, pero carecía de un discurso, lo que se llamó en su momento un relato. Creo que la discusión sobre el legado viene a ser como un reflejo en concreto de este doble posicionamiento. Porque ¿qué es el legado? Es como las postrimerías del programa, digamos. Es un discurso ideológico que pretende autosustentarse con independencia de la conducción política. Y con independencia de los resultados. Y de los resultados en la gestión y los resultados en la economía. Y por otra parte, tenemos que dentro de la centroderecha hay luces de que se está haciendo algo de reflexión y se está tomando más en serio el tema programático, pero se habla de la sucesión. Y cuando uno escucha sucesión, muchas veces escucha más hablar de personas, o sea, de herederos, que de legados. Entonces, si en un caso se enfatiza al heredero sin legado, en el otro tenemos un legado sin herederos, y así nos quedamos en un Hugo, un diálogo de sordo. Cuando tú hablas de legado, no estás pensando el legado en lo que escriban los historiadores en décadas más, o estás pensando en eso también. Lo que pasa es que, claro, en el corto plazo o en el mediano plazo, aquí hay una disputa ideológica, y esa es la política concreta. Claro. Sin perjuicio de eso, ¿cómo mirará el futuro? Claro, en 50 años más, este periodo es difícil saberlo. Yo creo que en la disputa más inmediata estamos frente a una pérdida de legitimidad del sistema político y económico que se refleja en la general abstención de los grandes grupos ciudadanos. Pero en el largo plazo, habría que ver cómo decanta este ciclo, porque se habló tiempo atrás del término de un ciclo, y muchas veces esto se vinculó al paso de la concertación a la nueva mayoría, pero si uno hace un paralelo, y por eso le puse ese título al ensayo que escribí sobre la derecha en la crisis del Bicentenario, si uno mira la historia larga del país, estamos en una situación que es bien parecida a la del Centenario. Pues tenemos una élite política que acusa visos oligárquicos, si uno quiere, puesto en términos generales, o sea, que no logra captar la sensibilidad del momento, las pulsiones, los anhelos populares, y tenemos una nueva clase, que en esa época fue el proletariado, hoy día esta nueva clase media emergente
en cuyo surgimiento están contestes todos los diagnósticos, desde Bocardo y Ruiz hasta los diagnósticos del Centro de Estudios Públicos. Tenemos una clase media que es masiva y que representa un desafío para el sistema político y económico, y no parece haber luces claras de cómo se va a conducir este nuevo clamor. Y en ese sentido es un tema para los historiadores del futuro, qué es lo que va a pasar, cómo va a decantar esta crisis que se ve como un malestar difuso, generalizado, que no se sabe muy bien cómo asirlo, y sin duda que están los dos planos operando en la crisis actual. Ahora, pero yo escuché el otro día algo que me dejó muy sorprendido. Me decía, mira, alguien desde la perspectiva de Bachelet, tal como en la historia Diego Portales es reconocido como el responsable de la consolidación del Estado, en 20 o 30 años más Michelle Bachelet va a ser reconocida como aquella que revaloró el Estado y volvió a colocar al Estado en el centro, y que modernizó a este país, lo convirtió en un país, en la modernización valórica de Chile, tal como hubo otras modernizaciones industriales, etcétera. La modernización valórica de Chile, el poner a Chile en el primer mundo, va a ser la gran obra, y vamos a reconocer a Portales, a Bachelet, y ese es el gran legado. No, pero ojo que hay bastantes vestigios de eso en muchas argumentaciones de la propia presidenta. La propia entrevista del diario La Tercera plantea un poco esa lógica, digamos. Pero hay una, o sea, yo no lo comparto. Claro, pero yo creo que es sueño noche verano, pero además hay diferencias que son llamativas en un primer vistazo. O sea, Portales no operó solo. Portales se discute entre los historiadores, es más o menos indiscutido que tenía un cierto genio de estadista. Político, pero además Portales formó parte de una generación en la que está Prieto, en la que está Bulnes, en la que está Montt, en la que está toda la gente en torno al Instituto Nacional, en la que está el mismo Andrés Bello, termina formando parte de esa generación. O sea, es una generación de gente de altura cuyos equivalentes 1,90 en una Bachelet, o sea, la G90 o los ministros que fueron entrando y saliendo no tienen parangón alguno con esa generación fundadora, digamos. Entonces, en ese sentido no me atrevería a decir algo así. ¿Tuvo algún olfato político en la idea de plantear grandes reformas? ¿Qué duda cabe? La reforma a la Constitución era importante, la idea de una asamblea constituyente, que uno hubiera pensado que hubiera sido el tema de campaña, y probablemente la derecha hubiera quedado en un pie forzado frente a ese tema, o el gran tema de la reforma a la educación. Pero se hicieron tan mal, se dejaron pendientes tantas cosas. Hoy día el tema de Lo que es más impresionante es que no les reportó no tuvo ningún retorno político. Es que no hubo conducción política de los temas. Se dejaban planteados ahí. Yo una vez lo comparé como con enfermos en salas de operaciones destapados por arriba y pendientes. ¿Qué va a pasar con la reforma a la Constitución? ¿Qué va a pasar con la reforma educacional? Ya se subió un poco la gratuidad, pero todos saben que es insostenible mantener la investigación con el arancel de referencia que tiene hoy día el sistema universitario. Y todos saben que la reforma a la Constitución, va a quedar probablemente en una reforma, y ya lo constituyente que un poco en el aire. Y todo el problema que se podría haber abierto de una reflexión sobre cuáles son los cimientos sobre los que descansa, cuáles son los grandes temas sobre los cuales podría descansar el consenso de los próximos 40 años, quedó de lado, y son temas importantes, digamos. Oye, Hugo, pero mira, con todo lo pretencioso que pueda tener hablar en estos momentos de un tema de legado, yo creo que este legado no creo que le sirva mucho políticamente a la izquierda, pero le va a servir en un sentido, le va a servir, yo creo, para sobrevivir a su derrota, si es que Piñera es el candidato que gana, y para rearticularse, porque yo la veo que la rearticulación de la izquierda va a ser en el eje que puso Bachelet, no va a ser en el eje de la izquierda socialdemócrata de Lagos. Y creo que es así porque no veo a nadie en este momento en la centroizquierda reivindicando ese legado. El legado, me refiero al legado de la concertación, llamémoslo, el legado socialdemócrata. Ese legado nadie lo está reivindicando. No lo está reivindicando Guillén, no lo está reivindicando Carolina Goich, que me parece muy raro que no lo reivindique, pero no lo reivindica. Y al final, el político que más cerca está de ese legado hoy día es Sebastián Piñera. Sí.
concuerdo plenamente. O sea, creo que se va a producir un desplazamiento de ejes, porque pese a los malos resultados, y esto es algo en lo que cabía reparar ya tiempo atrás, frente a los malos resultados electorales, la izquierda de todos modos tiene un discurso. Y si uno lee los libros, yo siempre los menciono, digamos, porque son complementarios, los libros de Ruiz, de Bocardo, de Fernando Arria. ¿Tú te refieres a esa izquierda? Esa izquierda es la que le dio el sustento discursivo al paso desde la concertación a la nueva mayoría. A la nueva mayoría. Y esa izquierda no es socialdemócrata. Esa izquierda apunta a un post-institucionalismo, llamémosla, es revolucionaria, como queramos llamarla, pero apunta un más allá de los límites socialdemócratas, burgueses, por decirlo así, y a la idea intransigible de división del poder, etcétera. O sea, ponen en tremenda tensión, digamos, los estándares del capitalismo democrático. Claro, y de los principios, si se quiere, de los principios republicanos. De la democracia liberal. De la democracia liberal, que es democracia constitucional. Eso no hay que olvidarlo, y ahí entran en tensión esos dos principios, el democrático y el constitucional. Y en ese sentido, yo creo que ese discurso de la izquierda no tiene todavía un contrapeso desde los otros grupos. ¿Y por qué no la tiene? ¿Por qué no la tiene, no obstante que ese discurso, a ver, si hay un discurso que ha salido magullado, yo no digo que destruido, pero sí golpeado por los hechos, es ese discurso? Claro, pero uno podría hacer ¿por qué no tiene, a ver, por qué no aparece alguien en la propia izquierda para hacerle frente y para reivindicar la socialdemocracia? Ahí es difícil de hacer ese análisis, pero uno podría decir que la situación es bien parecida a lo que les ocurrió a los Chicago con la crisis del 82. Una crisis le puso freno al discurso, pero el discurso estaba ahí, hegemónico, bien asentado. El discurso no se movió. Pasó la crisis y el discurso se reinstaló. Y apenas se vio una rendija de oportunidad, se reinstaló de nuevo. Claro, entonces aquí lo que falta... Pese a Escobar Cerda y Jarpa. Pese a Escobar Cerda y a Jarpa, sí. Tuvieron un año. Y se reinstala, oye, de la mano no de un economista, sino de un ingeniero. De un ingeniero de minas. Claro, de un ingeniero. De Hernán Vigi. Claro, pero apoyado por todo este entorno que era hegemónico en la discusión económica. Entonces hoy día tenemos una discusión al interior de la izquierda donde la hegemonía la van llevando estos grupos, sobre todo en la conexión que tienen con la base social, con los movimientos estudiantiles, con las eventuales futuras élites, han construido algo ahí. Entonces creo que el desafío para todos los sectores republicanos, incluyo la socialdemocracia, pero también a la centro derecha, es hacer una articulación intelectual que sea capaz de comprender lo que planteó esta nueva izquierda, porque es un discurso actualizado, y hacerse cargo no solo de esa nueva izquierda, sino que hacerse cargo de la situación nacional, de la compleja situación en la que está viviendo la clase media, de la compleja situación de las regiones, y a partir de ahí hacer una elaboración conceptual que sea capaz de entrar en la discusión con la izquierda, con la nueva izquierda, pero además darle cauce a estas, yo las llamo pulsiones y anhelos populares, usando un lenguaje un poco arcaico, pero esta realidad concreta que está ahí y de la que al parecer ni siquiera el Frente Amplio es capaz de hacerse cargo suficientemente. O sea, estamos frente a un vaciamiento de legitimidad del sistema que no se recupera por ningún lado. Hugo, pero en el análisis que me parece súper interesante, ¿no estaremos olvidando una variable importante que es, tú le mencionabas al principio, eso que algunos han definido como la clase media emergente, que no está ni ahí con todo ese análisis que estamos haciendo, y que es una clase media que está muy triste porque anteayer Chile no clasificó al Mundial porque lo estaba viendo como una posibilidad de ir a conocer Rusia, porque que no, está pero hay una cosa mucho más... vulnerabilidades en esa clase media y hay es que es que es el diagnóstico y hay un cierto... Hay inestabilidad, el diagnóstico de Peña, pero... Yo no sé si haya malestar, a lo mejor, pero sí hay un... A ver, hay un sentido de autonomía política y una falta de lealtad política con todos los actores políticos, que
que es amenazante para el sistema, yo creo. Quizá uno podría ponerlo en términos que abarquen los dos planteamientos como incertidumbre. Eso. Yo creo que la clase media, como cualquier sector que emerge donde no había condiciones preestablecidas para recibirlo, está frente a una situación de incertidumbre. Incertidumbre que va desde la pérdida de lazos de pertenencia, vecinales, sociales, dónde me ubico, ya no es el entramado que había en los 80, o qué sé yo, el entorno parroquial, o en la vieja clase media industrial, por llamarla de algún modo. E incertidumbre también económica, porque el miedo inconcebible a la pobreza está ahí más que en ninguna parte, digamos. La sensación de vulnerabilidad, la sensación de precariedad, claro, de que hoy día puedo pagar el pasaje a Rusia, pero capaz que mañana no puedo pagar el dividendo a la casa, digamos. Y esto todo atravesado por lo que podríamos llamar la condición posmoderna, que los vínculos se licúan, que las redes sociales adquieren mayor protagonismo, que el cara a cara, qué sé yo, está más diluido, que la importancia del paisaje, del entorno natural, del mismo vecindario que uno conoció, desaparece, digamos. Entonces, ahí hay todo un análisis que me parece que hay que hacer. Días atrás, el mismo Alfredo Jocelyn Hall decía, en los asuntos, una deuda de las investigaciones históricas, lo decía aquí mismo, una deuda de las investigaciones históricas está en el estudio de qué es eso de lo que decimos que es la clase media, qué es, qué está detrás de ahí. Es solo que están descontentos porque las posibilidades de consumo se están viendo truncadas por la mala gestión del gobierno, están de corto aliento el malestar de la clase media. Yo creo que hay algo más hondo ahí y que hay que estudiarlo. No, yo creo que definitivamente, pero y tiene que ver con los niveles de aprobación que tú encuentras, por ejemplo, a la reforma educacional, claro, el sorpresivo bajo nivel de apoyo que hay a la reforma previsional, que en teoría apunta directamente a esa... Lo que pasa es que yo siento que la gran transformación, y aquí quizás me salga un poco el tema, la gran transformación de fondo de los últimos 50 años en Chile es que hoy día existe una concepción real del derecho a propiedad. Yo creo que el derecho a propiedad en Chile era siempre bastante difuso. Básicamente la gente miraba con cierto grado de precariedad cuando recibía, por ejemplo, un subsidio del Estado que le permitía adquirir una vivienda. Hoy, más que un subsidio, estamos hablando de la década del 50 y del 60, el que accedía a una vivienda finalmente se la regalaban, porque como se valorizaban las cuotas no pagaba. Pero yo creo que el gobierno Pinochet llega a establecer una lógica de propiedad, de propiedad privada, de propiedad personal, que lleva a que probablemente muchos de estos análisis cambien y la gente quiera manifestar la propiedad sobre distintas cosas. Es más autónoma, creo yo. Pero es que yo puedo ser más básico en mi análisis. Yo creo que cree en la propiedad privada y por lo tanto cree en la propiedad privada de su ahorro previsional, cree en la propiedad privada de su decisión respecto a dónde educa a sus hijos, cree en esas propiedades privadas. Cree en su casa, cree en el auto que se compró, cree en esas cosas. Sí, pero y en eso manifiesta ciertos niveles importantes de satisfacción y de incertidumbre. Pero por otra parte, si uno lee los estudios que hay sobre felicidad o sobre satisfacción con el entorno institucional, por llamarlo de algún modo, y sea el mercado o el Estado, o la participación colectiva o toda esa esfera pública que es de la sociedad civil y del Estado, hay una cierta insatisfacción. O sea, los vínculos se han empobrecido, se han vuelto más delgados. Y creo que ahí también hay algo que falta, porque si uno hace análisis comparados, cualquier democracia robusta, por decirlo así, cualquier democracia occidental robusta, lo que entendemos como democracias europeo-continentales antiguas, tienen, junto con una destacada conciencia, la ciudadanía tiene junto con una destacada conciencia de la importancia del ámbito privado, una conciencia igualmente relevante de la importancia del ámbito público y colaborativo. Pues tienen una idea de lo colectivo. Claro. O sea, la idea de que estamos aquí formando parte de algo que nos concierne a todos y en donde la vida personal también tiene que ver con que la vida vecinal o con que la vida política sea de calidad. Hugo, te quiero llevar a otro tema que está conectado con este. ¿Tú cómo ves, digamos, al Frente Amplio? Al Frente Amplio me refiero después de la elección presidencial, porque es muy probable que la coalición se mantenga,
Pero una coalición tan variopinta como es el Frente Amplio, y una coalición para estos efectos sirve de poco. Lo lógico sería que el Frente Amplio se abriera a la posibilidad de constituir un partido político. Y ahí no es fácil, digamos, porque las sensibilidades convocadas ahí en esa coalición son muchas. Y ese a ver, es una oportunidad, pero también sería un problema. Sí, yo creo que hay dos hechos que son importantes de analizar, dos hechos al menos, hay muchos más porque es un fenómeno complejo, pero uno, es destacable el esfuerzo que se ha hecho de llevar la movilización a una articulación política dentro del sistema político, que han emprendido los dirigentes del Frente Amplio. Y en este sentido, si no logran articular algo con un respaldo popular importante y logran traspasar el umbral de lo que se ha llamado la izquierda testimonial, este sería un fracaso importante para el sistema político y dejaría ¿Eso es un dígito o dos dígitos? Yo creo que 2 dígitos sería el umbral mínimo, digamos. Entonces vaticina un fracaso en tu análisis. Sin eso... ¿Tú crees que no llega a los 2 dígitos? Yo creo que no llega. No, yo creo que Beatriz Sánchez de todos modos llega a 2 dígitos. Pero la votación que debería importar sería la parlamentaria más que la presidencial, pero... Ya, pero es que ahí experimenta una... Claro, pero ahí interviene otro hecho. Ahí interviene otro hecho que... cae mucho. Sí, pero creo que interviene otro hecho ahí que les podría servir. Que es que la nueva izquierda, separemos Frente Amplio de nueva izquierda. La nueva izquierda está dentro y fuera del Frente Amplio. O sea, Carol Cariola es nueva izquierda, Camila Vallejo es nueva izquierda, Fernando Atria es nueva izquierda. Pero son candidatos socialistas, comunistas. Y son socialistas o comunistas, sí. Pero una vez que las elecciones pasen, que las nuevas alianzas se decanten, ellos podrían formar perfectamente una nueva gran alianza que llegue a algo así como un 15, un 20% de los votos y otro gallo canta para ese sector. Pero si uno empieza a contar los votos de esa manera, o sea, habría que contar después los escaños si es que llegan al Parlamento, sobre todo en el caso de Atria, las otras dos más probablemente lleguen. Hugo, cuando tú hablas de 15, 20%, estás hablando de mucho. No, o sea, el Partido Socialista de Chile, digamos, que es un partido con mucha tradición, viejo, un partido antiguo, con militancia leal, incondicional, nunca ha superado el 10, 12%. Claro, pero eso más los comunistas y más el Frente Amplio, yo creo que pueden llegar a algo por el estilo. Y que decantemos hacia un sistema parecido, no por casualidad, Chile sigue en esto muchas veces a España. A algo parecido a España, donde tengamos una derecha más tradicional, una centro derecha más moderna, llamémosla de algún modo, una centro izquierda más debilitada y una izquierda nueva más fuerte, digamos, 4/4 en vez de los 3 tercios. Oye, pero tú estás viendo en ese, a ver, ¿dónde va a estar la hegemonía de la izquierda? Depende de los resultados de las elecciones, claro, y de cómo se configuren los liderazgos a futuro. Porque así como estamos, digamos, yo no veo al Frente Amplio representando al 25% del escenario político. No. Habría que ver cómo se constituyen los liderazgos, porque la capacidad casi infinita que mostró, por ejemplo, el Partido Socialista de destruir liderazgos presidenciales, si eso no se corrige, digamos, una democracia cristiana cuyo electorado ya se pasó, por decirlo así, hacia la centro derecha, y en donde la candidatura de Goich, con todos los méritos que pueda tener, tiene un carácter casi testimonial, arriesgando la elección de sus parlamentarios, digamos, un PPD que uno no sabe muy bien dónde está apuntando, que más es la antigua Concertación. Y ahí hay una a la izquierda en el Partido Socialista y hay un Partido Comunista que no va a perder, al parecer, apoyo, digamos, importante, al menos al nivel de los diputados. Y por otra parte este Frente Amplio que tiene algo que ningún otro movimiento actualmente tiene, eso no hay que perderlo de vista. Tiene el apoyo del movimiento estudiantil, que no me atrevo a cantarlo, pero creo que sería cantable decir que el próximo año o el año siguiente se reactiva con Piñera en el gobierno. En la calle puede ser, pero no van a votar. Es que ese es el desafío. Ese es el desafío. Del mismo modo que la centroderecha está puesta frente al desafío de, ante la movilización callejera, ahora apalancada desde el Parlamento,
ponerle un discurso claramente republicano, de integración, que complemente todos sus méritos económicos y de gestión con un relato específicamente político, porque de lo contrario esta va a ser una segunda versión del gobierno de Piñera. Gobierno de Piñera. Ahora, fácil es decirlo, lo difícil es hacerlo. Sí. Les cuento, participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesen con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tu portafolio. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada a Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales y columnista de prensa, por su participación en el programa. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Nicolás Vergara. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.